En este video lo que vamos a hacer es tratar de encontrar las coordenadas del centro de masas de un objeto al que le vamos a aplicar el cálculo de momento de una fuerza en el cuerpo completo. Posteriormente vamos a hacer otro análisis sobre el mismo cuerpo, pero dividido en una n cantidad de partículas pequeñas y aplicando el cálculo de momentos en cada una de esas partículas y sumándolos. Luego, por comparación, vamos a obtener las coordenadas del centro de masas de ese objeto en función de su peso. Y en un video siguiente vamos a hacer los cálculos para encontrar esas mismas coordenadas, pero en función de las áreas de las superficies que componen ese objeto. Vayamos a verlo. Se va a necesitar la representación de un cuerpo de masa m minúscula, homogéneo, por lo que tendrá la misma densidad en toda su extensión. A los efectos de simplificar este cálculo, se supondrá que este cuerpo presenta caras opuestas que son superficies planas, y también que entre ambas caras hay un espesor constante que se designará con letra T minúscula. En un punto arbitrario de la superficie del cuerpo, representaremos los ejes coordenados para referenciar. Le colocaremos los nombres a cada uno de estos ejes, que serán X, Y y Z. Ahora marcamos el punto que consideramos es el centro de masa del cuerpo y denotamos como CM. Tendremos en él el punto que concentra el peso P, representado por este vector rojo en dirección de las Z negativas. Este peso será igual al producto de la masa M por la gravedad G. Ahora marcaremos las coordenadas del centro de masa, que serán X sub Cm e Y sub Cm. Ahora nos disponemos a hacer los cálculos de la forma que llamaremos método 1. Recordemos entonces que el momento m se calcula como el producto de la fuerza F por la distancia d. El momento m sub i será igual al producto de la fuerza peso P multiplicado por la distancia del centro de masa al eje Y, que está dada por X sub Cm. De manera análoga, el momento m sub x será igual a P multiplicado por Y sub Cm, que es la distancia de la fuerza P al eje X. A estas dos expresiones que acabamos de encontrar las vamos a unir mediante una llave y las vamos a referenciar con el número 1. Ahora vamos a hacer los mismos cálculos, pero de una forma diferente, con un segundo método. Vamos a utilizar la misma pieza de masa homogénea M utilizada en el método anterior, pero esta vez la vamos a dividir en pequeños trozos, en pequeñas partículas, tratando de que sean todas iguales y lo más pequeñas posible. Mientras más pequeñas sean, más preciso será el cálculo, aunque el número de partículas será mayor. Diremos genéricamente que tenemos una n cantidad de partículas, de I partículas, mejor dicho, puesto que serán identificadas con un subíndice I. Este subíndice I variará desde 1 hasta n. Recordemos que este cuerpo tiene espesor constante igual a T. Buscaremos también la misma posición para ubicar el centro de coordenadas, el punto de origen de los ejes. A partir de este punto vamos a empezar a trazar los ejes coordenados, los tres ejes coordenados.
Y también le vamos a colocar los nombres a los ejes X, Y y Z. Ahora vamos a elegir una cualquiera de las partículas en que hemos dividido el cuerpo y vamos a marcar el punto del centro de masa de esa partícula, que llamaremos CM sub I. Y ahora vamos a establecer las distancias del centro de masa de esa partícula elegida a los ejes. Esto es, establecer las coordenadas Y sub I y X sub I. Y de ese centro de masa sub I saldrá el vector que marca el peso de la partícula I. Su expresión algebraica será delta P sub I igual a la masa sub I multiplicada por la gravedad. De manera que el peso P mayúscula, el peso total del cuerpo, va a ser la suma de todos los delta P sub I para valores de I que van desde 1 hasta n, es decir, abarcar todas las I partículas en que dividimos el cuerpo. Entonces, el peso total sería igual a los n sumandos de los delta P sub I e igual a la suma de los n productos de los m sub I por la gravedad. El desarrollo de una expresión con n sumandos puede resultar extremadamente larga, por lo que se sintetiza con el símbolo de sumatoria, que es la letra griega sigma mayúscula, donde en su parte inferior se indica que el índice I va a variar desde 1 hasta el n que se indica en la parte superior. Diremos que el momento de la partícula I con respecto al eje de las X va a ser igual al producto de delta P sub I por la coordenada Y sub I. Vamos a hacer la sumatoria de todos estos momentos de las partículas sub I con respecto al eje de las X para obtener la sumatoria de los productos de los delta P sub I por las Y sub I. De igual manera, vamos a calcular el momento que genera esa partícula elegida, esa partícula sub I, con respecto al eje de las Y, que va a ser igual al producto del peso de esa partícula delta P sub I por la distancia al eje de las Y que está dada por la coordenada X sub I. Pero como necesitamos el momento total de todo el cuerpo, vamos a hacer la sumatoria de los momentos de todas las partículas para I igual 1 hasta n con respecto al eje de las Y. Y eso va a ser igual a la sumatoria para I desde 1 hasta n de los productos de los delta P sub I por los X sub I. A las ecuaciones obtenidas las vamos a ligar con una llave y le vamos a dar la referencia número 2. Para seguir avanzando, vamos a hacer una comparación entre las fórmulas obtenidas mediante el método número 1 y mediante el método número 2. Recordemos que habíamos calculado momento a partir de el peso de un cuerpo de masa m con respecto a unos ejes coordenados cuya ubicación establecimos arbitrariamente. Y luego a ese mismo cuerpo lo dividimos en n partículas pequeñas y calculamos momentos de cada una de ellas para obtener el momento total de los pesos de todas esas partículas con respecto a los mismos ejes coordenados. Con el primer método obtuvimos las fórmulas llamadas 1 de momento con respecto al eje Y y de momento con respecto al eje X. Y con el método 2 obtuvimos las fórmulas que llamamos 2 de la sumatoria de los momentos de las partículas sub I con respecto al eje de las Y y la sumatoria de los momentos de las I partículas con respecto al eje de las X. Borramos la pizarra. Como sabemos, debe haber igualdad en sus primeros términos
puesto que el momento del cuerpo de masa m con respecto al eje de las y debe ser igual a la sumatoria de todos los momentos de las y partículas con respecto al eje de las y. Y también el momento del cuerpo con respecto al eje de las x debe ser igual a la sumatoria de los momentos de las partículas sub i con respecto al eje de las x. Entonces, si los primeros términos son iguales, los segundos también lo son. De ahí que el producto del peso por la coordenada y del centro de masa debe ser igual a la sumatoria de los pesos de las y partículas multiplicados por sus respectivas coordenadas y sub i. De igual manera, el producto del peso total del cuerpo por su coordenada x del centro de masa debe ser igual a la sumatoria de todos los pesos de las y partículas multiplicados por sus respectivas coordenadas x sub i. Ahora, despejando las coordenadas x e y del centro de masas, tendremos que y del centro de masa será igual al cociente entre la sumatoria del producto de los pesos de las y partículas por sus respectivas y sub i dividido en el peso total del cuerpo. Y la coordenada x del centro de masa será igual al cociente entre la sumatoria del producto de los delta p sub i por los x sub i dividido también en el peso total del cuerpo.